Queridos hermanos, estamos en la serie del libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Y la verdad es que ya tuvimos el domingo pasado la primera sección, ya la vimos y personalmente ha sido para mí una bendición y quiero compartirles este domingo la sección número 2 que está en el capítulo 1 del verso 5 al verso 11. Y quiero que me acompañe en esta lectura, que podamos seguirla para poder saber de todo lo que se trata en esta segunda sección que estamos dando de la serie de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De allá misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a sus dioses. Quiero invitarle a orar. Señor, queremos pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, venga a nuestro corazón y nos edifique, nos enseñe, nos confronte, Señor, y permite que, Señor, este esfuerzo, Señor, de esta serie pudiera hablar a nuestro corazón, Señor, de trabajar en nuestra vida y llevarnos, Señor, a una espiritualidad correcta y a una visión más correcta de lo que tú eres y de lo que tú quieres hacer con tu iglesia y con tu pueblo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. A modo de introducción en esta segunda sección, quiero compartirles lo siguiente. El pueblo en su mismo pecado social y moral. Ya dijimos que hablar de Habacuc era hablar de este tiempo. Dejaron tener cultos a Dios, levantaron culto a los dioses de acera. Había prostitución sagrada, implantaron el culto de Baal adorando a los astros. Se instaló la magia, la superstición, la adivinación. Era un tiempo límite, un tiempo de colapso. Ellos debieron arrepentirse y cambiar su rumbo, pero su orgullo y su autosuficiencia, su autodeterminación se los impedía. Habacuc, incómodo ante el silencio de Dios, urgente él clamó, pero reinó el silencio desde el cielo. Ahora, si miramos la intensidad del reclamo de Habacuc, y no solo él, sino nosotros también, generaríamos la expectativa que Dios, al oír tan potente interpelación, respondería favorablemente en busca del bienestar del pueblo. Recuerde que el verso 2, lo dijimos la vez pasada, la queja del profeta en el verso 2 es que Dios no oye y tampoco sale al auxilio. Entonces, lo que Dios trajo como respuesta para Habacuc no fue una restauración por su dolor en el ámbito personal, de ver tanta injusticia, de ver la injusticia que tenían los ricos en relación a los pobres. Y menos para el pueblo de Dios hubo una respuesta. Y ¿sabe qué es lo que produce esto? Esto produce incomodidad, esto produce un desconcierto total. ¿Y sabe por qué?
Porque nosotros estamos inclinados más a recibir que a dar. Y peor, a recibir enseñanza. No estamos dispuestos a recibir enseñanzas. Tenemos un corazón poco dócil para recibir la enseñanza. Más si esta enseñanza está bañada de disciplina. Y peor aún si esta disciplina acarrea dolor. Y este es lo que está aconteciendo con el pueblo en ese entonces y especialmente con Habacuc. Lo que Dios hace en su respuesta y que pudiéramos nosotros considerar tardía probablemente frente al ojo humano o descontextualizada para otros o desproporcionada para algunos. Lo cierto, ¿sabe? Es que Dios mete al pueblo de Israel, a su propio pueblo, en un tiempo de aprendizaje. Y déjeme llamar este tiempo de aprendizaje como la escuela del dolor. Y envía a los caldeos para matricularlos en esta escuela del dolor. Y los caldeos resultan ser la vara de corrección de Judá. Israel y Judá fueron corregidos, no solo por sus pecados litúrgicos, sino por causa del desorden moral y social en el que estaban. Dios trajo a sus enemigos para ser un duro instrumento de corrección para su propio pueblo. Esta reacción de Dios nos deja atónitos, nos desconcierta porque va en la dirección opuesta a la que nosotros esperábamos de Él. Dios vendrá muchas veces en una dirección contraria a la nuestra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está sujeto a tu agenda. Dios no obedece a nuestros propios deseos. Por lo tanto, uno va a tener la sensación frente a alguna respuesta de Dios que no es la esperada y que además como que Dios fuera en contra. Y déjeme decirle esta máxima en este tema. ¿Por qué? Porque sus caminos son mucho mejor trazados que los nuestros. Pero ¿sabe lo que incomoda de esto? Es precisamente eso. Es que uno tiene una idea preconcebida de la respuesta de Dios. Uno tiene internalizado en su corazón que Dios va a actuar a tu favor. Sin embargo, vemos en esta sección, vamos a ver algo totalmente distinto de lo que Dios, de cómo Dios actúa y de cómo nosotros esperamos que Dios lo haga. Desarrollemos esto. Como número uno, déjeme titularlo, tenemos una visión fragmentada. Uno de los grandes problemas que el hombre tiene es su fragmentación en términos racionales, pero también su fragmentación en términos visuales. Nosotros no tenemos la idea completa, nosotros no vemos el mensaje completo, por lo tanto, nosotros actuamos y reaccionamos frente a la acción de Dios a partir de la fragmentación de la visión que tenemos. Por eso que le he titulado tenemos una visión fragmentada, que son una de las dificultades para entender lo que Dios va a hacer a continuación. En el verso 5, déjeme desmenuzar un poco este verso 5 y tratar de explicarlo desde el contexto más literal, ¿no? Y dice, mira, ese mira tiene el sentido de levanta tu mirada, ¿no? Tiene ese sentido. No seas tan corto de vista, sino ten una mirada más alta, ¿no? Y dice, entre las naciones. Por lo tanto, lo que Dios está exhortando aquí es que tiene que ver que tengamos una mirada más allá de la mirada miope que pudiera estar teniendo Habacuc en este entonces, ¿no? Luego dice ver. Ese ver tiene el sentido de tengan visión.
En otras palabras, vean ustedes como yo estoy viendo lo que está diciendo ahí el texto. Luego dice, observen, queden atónitos, queden perplejos, lo que está queriendo decir. Y luego dice, porque haré una obra en vuestros días. Y sabe, el sentido literal de esa frase dice, dividiré el tiempo en ustedes. Es como decir, marcaré el antes y el después. Y luego termina diciendo, ustedes no lo creerán si se los cuentan. O sea, en otras palabras, lo que él está diciendo, mire, tengan una mirada más alta, tengan una mirada más global, tengan una mirada más continental de lo que está ocurriendo entre las naciones, tengan una visión como la que yo tengo. Y si ustedes tienen esa visión, ustedes van a quedar atónitos, van a quedar perplejos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora yo dividiré entre el tiempo antiguo y este tiempo, ¿no? Y él dice, y ustedes van a quedar tan sorprendidos de esta respuesta que si se los contaran, no lo creerían. ¿Sabe? Este verso 5 ha dado para una serie de interpretaciones. Ha dado para un mensaje positivista en relación a cómo Dios va a actuar. Pero no es posible entenderlo en su rigor y no es posible entenderlo con la fuerza que tiene en el contexto en el que Habacuc lo pronuncia. En otras palabras, este verso 5 lo que hace es anunciar el mal que le viene como respuesta de Dios por causa del torcido corazón que el pueblo tenía. Y por eso que dice que, vean ustedes, va a ser tremendo. Y ojalá que lo puedan ver como yo lo veo. Esa es la idea de este verso 5. Ahora, Habacuc solo está viendo su realidad. Solo ve donde sus propios ojos le permiten ver. Dios lo invita a ver el contexto internacional. Y el contexto internacional era más o menos, Asiria y Egipto estaban en su decadencia como imperios poderosos. Y Babilonia estaba surgiendo como una nueva potencia. Ahora, no era cualquier potencia y además tampoco estaba surgiendo desde una espontaneidad. No, Dios estaba. Escúcheme bien. Dios estaba levantando los caldeos. No era un surgir espontáneo, como digo, era el Dios de la historia que estaba eligiendo una nación pagana y enemiga para corregir a su propio pueblo. ¡Wow! Qué difícil es poder entenderlo desde la lógica de un cristiano de hoy, poder entender que Dios puede usar a sus enemigos para traer un bien a su pueblo. Y sabe, no solo corregir a su pueblo, y de paso desconstruir nuestra creencia. ¿Y sabe cuál es la creencia nuestra hoy? Que Dios hace sus propósitos solo con los creyentes. O con un propósito mucho más trascendente lleva a cabo la historia humana. Entonces, Isaías 40, 22 y 23 nos dice cómo Dios va a actuar en su plan trascendente. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Dios o el impacto de Dios en Habacuc no era que mirara a Habacuc solo hasta donde sus ojos le permitían ver, sino que lo que Dios quería era que Habacuc viera con los propios ojos de Dios, que viera que el plan histórico para la humanidad era mucho más trascendente, era mucho más globalizado que lo que Habacuc estaba viendo de su propio pueblo o con sus propios ojos. Y ahí Isaías 40, 22, 23 dice, Él está sentado en el círculo de la tierra. Wow. Aquí hay
una concepción de dominio tremendo, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como la cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. O sea, escúcheme, lo que Dios está tratando de decirle aquí a Habacuc es que el que tiene el dominio, el que tiene el poder, aun cuando la situación se pudiera venir en contra de tan mala forma como lo vamos a ver, Dios está sentado en el círculo de la tierra. O sea, en otras palabras, no hay nada, no hay absolutamente nada que se le vaya en control a Dios. Dios está ahí. Dice que aún los gobernantes y los poderes más potentes de la tierra son como cosa vana para Dios. Entonces, en este verso 5 tiene una riqueza profunda en el sentido de cómo la grandeza de Dios nos pone a nosotros en el sentido de que Dios tiene el control y de que Dios es el Dios del universo. Ahora, ese hecho, el de usar a los caldeos, traería un asombro. Es más, dice literalmente el verso 11, traería incredulidad. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío eso era imposible. El pensamiento judío, ¿sabe lo que nos dice? Nos dice que Dios usa solo a su pueblo. Por lo tanto, cuando Dios está hablando aquí al profeta Habacuc, lo está desconstruyendo, está rompiendo, está permitiendo que su cabeza explote. ¿Por qué? Porque le está diciendo que su enemigo, los enemigos del pueblo de Dios, le van a enseñar. Entonces, eso de alguna manera genera un ruido importante en los judíos. Déjeme hacer una aplicación de este verso 5, por favor. Eso nos ocurre a nosotros también. Nuestra visión es egoísta, es mezquina y es doméstica. La de Dios es global, es universal y es cósmica. Por lo tanto, la invitación en este verso 5 es para levantar nuestra mirada y mirar un poco más allá de la necesidad. Déjeme usar esta expresión, perdone, pero déjeme usar esta expresión. Dejemos de mirarnos el ombligo. Ahí no está el centro del universo. ¿Sabe por qué? Porque la relevancia en la historia de la Biblia, en la historia bíblica o en la historia de la redención, como usted quiera llamarlo, no somos nosotros, sino es el plan de Dios. Entonces levante su mirada. Tanto su visión como su acción revela, en las Escrituras, ¿sabe qué es lo que demuestra? Es que Dios tiene un gobierno universal. Y en esa lógica de levantar la visión, déjeme decirle algo más en este sentido. Dios no es solo Dios de nuestra congregación. Dios no es solo Dios de la iglesia. Dios no es solo Dios de nuestra familia, o no es solo Dios de tu familia. Escúcheme, estamos frente al Dios del universo, al creador de todas las cosas, al que no se le escapa nada. Si su propósito eterno, si su palabra, si nuestra adoración, si nuestra espiritualidad deja de tener sentido, escúcheme bien, si no vivimos en este mundo con el sentido de la misión, o sea, que la prioridad de nuestra vida sea cumplir el propósito de Dios y nuestra moral se relaje, sin lugar a duda, en el contexto de Habacuc, tarde o temprano. Y como dice mi amigo, más temprano que tarde, Dios nos hará tomar conciencia de su presencia y de su gloria. Y déjeme hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque este Dios nos hará. Ese hará muchas veces se puede transformar lo que se va a transformar
para el pueblo de Israel y especialmente para Judá en el tiempo de Habacuc. Nosotros no tenemos el diseño del hará de Dios. Dios es soberano. Lo que sí tenemos que tener por convicción es que tarde o temprano Dios nos hará tomar conciencia de su presencia y de su gloria. ¡Wow! Aquí despertemos. ¿Sabe por qué? Porque en este contexto del verso 5, Dios le está hablando a Judá, que está a punto de meterlo a un tiempo doloroso. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que, primero, no relajar nuestra vida, no relajar nuestra espiritualidad, no relajar nuestra moral, tener tanta convicción al Dios al que estamos adorando, no entrar en una vida pecaminosa, menos entrar en una vida laxa. Nosotros necesitamos servir a Dios con todo nuestro corazón, rendir nuestra vida al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la independencia y la arrogancia son lo que dejaron metido a Judá en este problema. Por lo tanto, esa es nuestra tarea hoy. La segunda cosa que quiero comentarles en esta sección son los medios que Dios usa. Y aquí está el Dios hará, ¿no? Los medios que Dios usa. La teología de los contemporáneos a Habacuc era que Dios protegía a los suyos y castigaba a los incrédulos. Esa era la teología que ellos usaban. Es como en este tiempo. En este tiempo, ¿qué es lo que creemos? Dios es siempre bueno con los creyentes y castigador con los incrédulos. Y que Dios cumple sus planes solo con los creyentes. ¡Wow! Esa forma de ver a Dios lo minimiza y lo restringe. ¿Cómo nosotros vamos a pretender, queridos hermanos, encuadrar a Dios? No, Dios tiene la libertad de usar cualquier medio. ¿Para qué? Para cumplir sus fines y para cumplir sus propósitos. O si no, pregúntenselo a Habacuc. Por lo tanto, no podemos ni minimizar ni tampoco encuadrar a Dios. Ahora, en el caso del profeta, su clamor se va transformando entre, ¿sabe qué? Entre la realidad de su injusticia y su idea de justicia. Y aquí comienza a haber una confrontación en este pensamiento, lo más probable en el profeta. Porque lo que él está reclamando es básicamente la realidad de la que él está viendo. Recuerde que él está diciendo, Señor, ¿por qué o hasta cuándo tú me haces ver esta injusticia y esta violencia que el pueblo tiene? Esa es la realidad injusta de la que nos estaba hablando en la primera sección Habacuc. Pero luego aparece un concepto de justicia que Habacuc no lo tenía en su carpeta, no lo tenía en su memoria, no lo tenía en su registro. Por lo tanto, se produce una pelea aquí, en este sentido. Y déjeme parafrasearlo y hacerlo un poco coloquial. Entonces, Habacuc lo que estaba pensando ahora, no debería reclamar. No debería haberme fijado en esto. Si la idea de la justicia de Dios iba a ser a este nivel. Y ojo con eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí Habacuc estaba como entendiendo para dónde Dios los quería llevar. La invasión de los caldeos no armonizaba con el concepto de justicia que tenía el profeta. Entonces estaba ahí en esa pelea, en esa disputa entre estas dos situaciones en las que está ahí reflexionando ahora. Ahora, el pensamiento judío era que sobre cualquier enemigo, por favor, el pensamiento judío era que sobre cualquier enemigo Dios los defendería. Dios los defendería.
Ahora, ¿cómo sería esta misma lógica para nosotros, creyentes de este siglo? Para nosotros la problemática sería entre lo convencional, o sea, lo normal que Dios haría, y lo sorpresivo. Sería el paralelo entre la disputa aquí en su mente del profeta Habacuc. Nosotros decimos, mire, lo normal que Dios haría, ¿no? Y lo que estamos diciendo es básicamente lo mismo que está diciendo Habacuc arriba, ¿no? En el que acabo de mencionar. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a solucionar la injusticia y nos va a dar el favor como pueblo. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Esa es la esperanza, esa es la expectativa que Habacuc estaba abrazando. La nuestra sería básicamente lo mismo. Nosotros sabemos que Dios nos va a librar. Eso es lo que convencionalmente Dios haría. Ahora, de alguna manera se confronta, ¿sabe con qué? Con que a veces las respuestas de Dios son sorpresivas y no son la expectativa que nos hemos generado acerca de la respuesta que Dios nos daría. Y ahí ese problema se transforma en una crisis de fe. Porque hemos generado una expectativa que se contrapone muchas veces con la solución que Dios nos da. Y no es fácil, hermanos. No es fácil elaborar este pensamiento en el profeta y en nosotros en este tiempo. Cuando vemos el nivel en que Dios mete a Judá. Mire, ya había pasado algo similar con Jerusalén. Y hoy día le tocaba a Judá. Hagamos una descripción que aparece en el verso 6, 7 y 8. ¿De quiénes eran los caldeos, hermano? En el verso 6 dice que eran expansionistas y conquistadores. Y no era por favor, ¿no? No era, mire, déjeme este territorio, este va a ser nuestro ahora. No era por favor. Verso 7, era implacables, sanguinarios y crueles. En el verso 7, la parte B, dice, ellos mismos producían su propia justicia. O sea, para ellos no había ley. Y en el verso 8 lo que Dios hace es, de alguna manera, dar como ejemplo a 3 animales que describían básicamente lo que era el pueblo caldeo. Habla del leopardo, que tiene que ver con la rapidez para cazar. No hay animal felino más rápido que el leopardo. Él da como ejemplo el lobo, que el lobo caza en la oscuridad. O sea, la oscuridad es su aliado. Y las águilas, que tienen una visión y una rapidez en extremo. Este pueblo, hermano, los caldeos, era en extremo violento. Lo que siembra se cosecha. Y recuerda usted que en el verso 2 dice el profeta, en este reclamo que le hace a Dios, dice, y daré voces a ti a causa de la violencia. En otras palabras, el pueblo de Israel, o sea, Judá en este caso, se transforma en un pueblo violento. Y lo que Dios hace es proporcional su cosecha. Y por eso manda a este pueblo tremendo, terrible y violento, ¿no? Lo que siembra al final va a terminar cosechándolo. Ahora escúcheme, porque esta solución de parte de Dios no es convencional. Y aquí déjeme hacer una reflexión frente a esto en 2 asuntos importantes. Primero, en la expectativa que nosotros a veces tenemos, porque no es convencional, ¿sabe? Que en medio de la fe que nosotros tenemos en Dios, Dios nos sana a una persona. Y nosotros tomemos eso como que no hay una respuesta de Dios. No es convencional que una persona creyente se muera de una enfermedad. No es convencional. No es convencional, hermano mío, que alguien caiga en una vida de escasez. No es convencional. ¿Sabe por qué? Porque nuestra visualización, ¿sabe?, del bienestar
en el sentido de las respuestas de Dios, no nos permiten. Esa es la teología judía. Esta es la lógica que nosotros a veces logramos entender. Pero escúcheme, en medio de este optimismo y de esta fe a veces, ¿sabe? Dios tiene una respuesta no convencional. Cuando el apóstol Pablo, ¿sabe? Él comienza a clamar por su enfermedad, Dios no lo sana y Dios le dice, bástate de mi gracia. O sea, susténtate en la gracia porque no te voy a sanar. Entonces, hay respuestas de Dios que no son convencionales. Nosotros no podemos vivir en la lógica de lo malo es del diablo y de lo bueno es de Dios. No podemos vivir en esa lógica, porque lo que viene a continuación para Judá de ser invadido por los caldeos y luego la deportación a Babilonia, resulta ser, querido hermano, una bendición, aunque no lo podamos entender, es una bendición. Por lo tanto, lo no convencional no es del diablo. Lo no convencional no es un mal que ha venido a tu vida por juicio, sino que es sencillamente eso. Es una respuesta de Dios no convencional. El segundo aspecto que quiero hacer un paréntesis es, ¿sabe con qué? Es la concepción que tenemos del mal. Y déjenme repetir esta frase que ya dije, porque lo bueno es de Dios y lo malo del diablo. Antagonismo asiático, hermano. Yin-yang, ¿no? Bien y mal. ¿Sabe? Dios no tiene esa concepción. Dios no tiene ese pensamiento. Dios no tiene esa mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios, primero, no es fabricante del mal. Y segundo, lo segundo es que el mal no existe. El mal es básicamente ausencia de bien. Por lo tanto, lo que Dios hace básicamente es reestablecer el bien donde hay mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir de la lógica de este yin-yang, de este bien y mal. No, escúcheme, Dios lo que hace es emplear todos los recursos de la creación para restablecer el bien, para restablecer su favor, para restablecer sus propósitos, para restablecer sus fines. Y en esa concepción del bien en la que nosotros necesitamos visualizar de mejor manera en nuestra propia vida y en cómo miramos los planes de Dios. Y no quiero andar ahí porque si no nos vamos a salir del contexto. Por lo tanto, esta solución de parte de Dios no convencional fue inevitablemente por causa de el orgullo y la autoconfianza en Dios. Y la autoconfianza que el hombre tenía, de ser incapaz de reconocer la mano de Dios en todo lo que estaban viviendo. La derrota y la vergüenza del pueblo de Israel les produjo un quebrantamiento del alma. ¿Sabe por qué? Porque lo que debía venir era que desde ese pueblo no desechado, aún con un corazón torcido, nacería el Mesías prometido. ¡Wow! Vuelvo a rectificar en este sentido. Dios no tiene la lógica del bien y el mal. Dios usa todos sus recursos en la creación para volvernos al redil, para volvernos a sus caminos, para volvernos a sus propósitos. Tenemos que repensar el concepto occidental que tenemos del mal. Aleluya. Déjeme concluir. Número 1, no esquematicemos a Dios. No podemos nosotros estructurar a Dios. No podemos decir desde aquí hasta aquí Dios actúa. Recuerde usted que la única encuadre que Dios tiene en todos sus atributos es básicamente su propio carácter.
Por lo tanto, no podemos esquematizar a Dios. Número 2, puede que su método nos desconcierte y no tengan sentido. Pero lo que no nos puede ocurrir es que nosotros pensemos que Dios perdió el control y que Dios no es el que está actuando. Aun cuando nosotros veamos lo que está ocurriendo desconcertadamente, Dios está actuando, Dios tiene el control y lo que Dios está haciendo es llevándonos hacia sus propósitos otra vez. Lo tercero es que habrán veces que Dios va a romper con nuestra expectativa y nuestra propia voluntad. A veces nosotros queremos una respuesta de Dios y Dios nos dará algo contrario. Dios nos dará algo que pareciera que estuviera en contra de mi deseo y de la expectativa que tenía. Recuerde que ahí no es el diablo, sino Dios. Número 4, Dios no está sujeto a nuestra agenda. Dios no está sujeto a nuestro deseo. Dios no está sujeto a nuestras creencias. Dios cumplirá su propósito en ti y en la humanidad entera. Sus caminos, y termino con esta frase, queridos hermanos, porque sus caminos son mucho mejores que los nuestros. Déjeme repetirlo. Sus caminos son mucho mejores que los nuestros, aun cuando implique que la respuesta de Dios nos desconcierte. Oremos. Señor, queremos darte gracias, porque esta sección lo que hace, Señor, es iluminar nuestro corazón y nuestro entendimiento, que tú eres Dios, que tú gobiernas, a pesar de que a veces nuestra lógica nos dice que estamos en un mal sin control. Pero gracias, Señor, que tus caminos son más profundos y perfectos y no son como los nuestros. Señor, permítenos que en nuestro corazón, en nuestra creencia y en nuestra espiritualidad, tú seas libre para actuar de acuerdo a tu derecho. Señor, gracias. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos, y no se pierda la próxima sección de Habacuc. Un abrazo.